Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a los que hoy nos acompañan, como ya ha sido de costumbre durante los últimos meses, en esta serie de webinars organizados por INEA Campenaike y que han cubierto diferentes tópicos, tanto de producción animal, así como del área hortofrutícola. Mi nombre es Francisco Sales y hoy seré el moderador de la charla titulada Mejoramiento genético ovino en Magallanes, que va a ser dictada por la doctora Camila Sandoval. Bueno, Camila se graduó como médico veterinario de la Universidad de Chile en el año 2013. En agosto de 2019 finalizó su doctorado en Texas A&M University, en el estado de Texas, Estados Unidos, donde se especializó en fisiología reproductiva, particularmente enfocada en el área de programación fetal, estudiando los efectos de la restricción nutricional gestacional en ovinos y sus implicancias en el desarrollo muscular. En marzo de 2020 se integró al equipo de INEA Campenaike como investigadora en el grupo de especialidad de mejoramiento genético y reproducción animal, del cual es actualmente su líder. Bueno, damos la más cordial bienvenida a Camila, pero antes de darte la palabra, les recuerdo a todos los asistentes, tanto de Magallanes, así como del resto del país y aquellos que nos acompañan de los países hermanos, que todas las preguntas se contestarán al final de la presentación y las deben hacer llegar a través del chat. Les pido además que pongan en silencio sus micrófonos, así como también que apaguen las cámaras para mejorar la calidad de la señal. Y por último, les comento que esta presentación va a ser enviada a todos aquellos que respondan una encuesta. Y el link de la encuesta se va a hacer llegar a través del chat. Bueno, Camila, gracias nuevamente y quedas a cargo del webinar. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y nuevamente muchas gracias a todos los participantes del día de hoy para que podamos conversar sobre el mejoramiento genético ovino y algunas intervenciones que actualmente se están desarrollando en la región de Magallanes. Primero vamos a partir haciendo un recorrido general por algunos conceptos básicos relacionados con el mejoramiento genético para que estemos todos en un mismo plano y después de eso ya vamos a ir entrando más en detalle del tema ovino en Magallanes en forma particular. Primero vamos a partir preguntándonos, bueno, ¿qué es exactamente el mejoramiento genético? Y en términos muy simples, es simplemente lo siguiente. Cuando nosotros tenemos un gran rebaño de animales, como el que ven acá, puede ser que todos se vean de manera muy similar. Y sin embargo, cuando nosotros empezamos a llevar registros productivos de distintas características, nos vamos a dar cuenta que hay algunos, que acá están destacados en verde, que sobresalen para alguna característica productiva, como por ejemplo, producción de lana. Entonces, ¿qué hace el mejoramiento genético? Mediante diversas técnicas estadísticas y basadas en registros a nivel de campo, estudia todos estos animales, los identifica y los selecciona como un grupo que tiene condiciones genéticas deseables y que por lo tanto queremos masificar en un rebaño para poder ir mejorando el rendimiento de los animales para una determinada característica. Eso, explicado en términos muy simples, partiría, supongamos, en una estancia o en un predio en donde jamás se hayan llevado previamente registros ni ningún tipo de control o gestión del rebaño. Podríamos partir simplemente evaluando los corderos, por ejemplo, que nacen en esta temporada reproductiva, que en la región de Magallanes, por lo demás, estamos ya hacia el final de la temporada de partos, más o menos deberían estar en eso la mayoría de las estancias. Podríamos partir evaluando estos corderos, ya que vendrían siendo nuestra F0, o dicho en términos simples, nuestra generación base, fundadora, con la cual vamos a empezar a levantar estos registros y vamos a decir, bueno, de este grupo de corderos, que yo los tengo todos bajo un mismo sistema, hay algunos que realmente mostraron un mejor peso al momento de ir a faena, por ejemplo, u otra característica. Por lo tanto, esos son los que vamos a ir seleccionando, ¿ya? Y los vamos a dejar en el rebaño como reproductores. Y los que no alcanzan a ser sobresalientes es lo que llamamos el descarte, o que simplemente son los animales que van saliendo del predio, que van a venta, y no los dejamos en el núcleo. Estos animales seleccionados después entonces los vamos a utilizar cuando alcanzan una madurez reproductiva apropiada como nuestros reproductores para la siguiente generación, y ahí volvemos a repetir el ciclo en donde nuevamente vamos a evaluar los corderos que nacen, ahora hijos de los corderos evaluados en el ciclo anterior, y vamos repitiendo esta serie de etapas que acá están muy simplificadas, pero que básicamente es la mecánica esencial de cómo a través de distintas generaciones podemos ir seleccionando cada vez los mejores individuos con el objetivo de que cada generación sea en promedio mejor que la generación anterior, de forma que vayamos generando un progreso
para la o las características que estamos tratando de mejorar. Ahora, esto que ha sido explicado en términos bastante generales depende, por supuesto, de muchos factores, y para eso, para entender un poquito más de esos factores, es que vamos a discutir ahora algunos conceptos básicos a tener en cuenta cuando estamos tratando de desarrollar un programa de mejoramiento genético o seleccionar qué características nos interesan, etc. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son nuestros objetivos de selección. Este es un concepto que no tiene mucho que ver con algo genético en particular, sino con un tema de tener claro hacia dónde queremos ir con nuestro sistema productivo, y eso es lo que nos va a decir qué queremos lograr con nuestro mejoramiento genético. Si queremos quizás especializar un poco más el trabajo hacia características de carne, queremos producir animales para carne, o queremos ser mejores en producción de lana, etc. ¿Por qué es importante considerar en la base de un programa de mejoramiento genético el pensar los objetivos de selección? Es porque cuando uno se embarca en el trabajo de hacer mejoramiento genético, hay que tener muy claro que esos resultados no se van a visualizar en el corto plazo. Nos va a tomar un tiempo de al menos 3 o 4 generaciones para recién poder empezar a notar esos progresos, o más. Ya es un trabajo que va a rendir frutos, pero en el mediano a largo plazo. Y lo importante de tener eso en mente cuando fijamos nuestros objetivos de selección es que tenemos que fijar objetivos que queramos cumplir a largo plazo y tenemos que mantenernos consistentes con dichos objetivos. Que si fijamos objetivos de selección para un año, pero el año siguiente cambiamos nuestros objetivos o cambiamos nuestras prioridades, probablemente no vamos a ver mejoramiento genético porque vamos a tener direcciones cambiantes, ¿ya? Eso es muy importante tenerlo claro al principio. Ahora, cuando uno define sus objetivos de selección, vamos a empezar a pensar en qué características de los animales nos interesa rescatar y fomentar en un rebaño para ir mejorando. Cuando pensamos en eso, viene un concepto muy importante de tener en cuenta, que es la heredabilidad de una característica. ¿A qué se refiere esto? Supongamos que nosotros tenemos acá este animal, ¿ya? Y supongamos que lo que nos interesa es la producción de lana y estamos pensando en el peso de vellón como una característica. Esa característica expresada en este animal va a depender en parte de los genes que recibió de sus padres, pero también va a depender mucho del ambiente en el cual este animal creció. Entonces, ¿qué nos dice la heredabilidad de una característica? Es qué porcentaje de esta característica, en este caso peso del vellón, realmente se debe a los efectos genéticos, ¿ya? Y mientras más alto sea este porcentaje, mayores probabilidades de éxito, por decirlo de alguna forma, tenemos al hacer selección genética para esa característica. ¿Por qué? Porque depende en mayor parte de los genes del animal y en menor parte de lo que ocurre en el ambiente. Y acá tenemos esta escala que nos muestra primero que la heredabilidad, al ser calculada como un porcentaje, se mueve entre un 0% y un 100%, que acá está representado como 1, su valor máximo. Entonces, características con heredabilidad baja, que se clasifican entre un 0 a un 0,2, indican que solamente un 20% de esa característica depende de los genes del animal, pero hay un 80% de variabilidad que va a depender del ambiente, y recordemos que el ambiente, lamentablemente, es algo que nosotros no podemos controlar. Es un factor cambiante y que, por lo tanto, va a estar afectando los resultados que vamos a encontrar. En cambio, cuando tenemos características con heredabilidad alta, que se define entre más o menos 0,4 a 1, tenemos que entre un 40 a un 100%, que en el fondo es utópico, pero es el máximo potencial, de esta característica depende de los genes del animal. Y solamente un 60% o menos depende del ambiente. Entonces tenemos muchas más probabilidades de generar realmente un progreso genético cuando estamos trabajando con características de heredabilidades moderadas a altas. Mientras que cuando trabajamos con características de heredabilidades bajas, debemos tener claro que nuestro progreso y por lo tanto nuestras probabilidades de éxito de conseguir nuestros objetivos de selección son menores, o por lo menos que
pueden tomar muchísimo más tiempo en alcanzarse. Ahora, dicho esto, cuando nosotros ya hemos seleccionado las características que nos interesan en base a estos factores y otros, tenemos que tener claro cómo nosotros vamos a recibir esa información genética para una cierta característica. Y ahí cobra relevancia el concepto de los desvíos esperados de progenie o DEPs. Para las personas en la audiencia que quizás ya se han familiarizado con catálogos de reproductores, que pueden tener empresas nacionales o en otros países, o incluso algunos catálogos de reproductores que genera INEA, seguramente han visto esta sigla, ¿ya? Que es una de las formas estandarizadas en las cuales se presentan los resultados de las evaluaciones genéticas para un catálogo o una lista de reproductores. El desvío esperado de progenie, explicado en forma muy simple, se refiere a cuál es la performance productiva que yo puedo esperar en un grupo de crías, dado que ellos provienen de un cierto reproductor, ¿ya? Y esto se evalúa respecto del rendimiento de las crías comparadas con el promedio de su población. Entonces, en el fondo es cuánto de una cierta característica este padre está pasando a su descendencia y qué tan mejorador o no es eso. Lo vamos a ver con un ejemplo para que quede mucho más claro, ¿ya? Sigamos pensando en características de lana y asumamos que este carnero fue evaluado y se presentó su desvío esperado de progenie para peso del vellón y el resultado en el catálogo dice más 0,1 kilogramos. ¿Qué indica esto? Que si yo compro semen de ese animal, las crías tendrán un peso de vellón que va a ser superior en 100 gramos o 0,1 kilos con respecto a la población que tiene un rendimiento promedio. O sea, este animal estaría aumentando el peso de vellón en sus crías. Lo mismo ahora para el diámetro de fibra. Si este mismo animal tiene un DEP de menos 0,7 micras, ¿qué significa? Que sus crías van a tener lana 0,7 micras más fina. Y en este caso, esto es deseable, porque mientras más fina es la lana, mayores son los precios que se pueden alcanzar en el mercado. Entonces, una cosa a tener en cuenta con los DEPs es que no todas las características, mientras más altas, van a ser mejores, ¿ya? Y un ejemplo súper práctico de eso es el diámetro de fibra en el caso de la lana. Otra cosa que es muy importante cuando estamos mirando estos DEPs, que son en el fondo los resultados, resumen de todo un programa de registros y mejoramiento genético, es que una cosa es este valor como tal. Ahora, ¿cómo se calcula? Y esta va a ser una explicación muy simple, porque no quiero entrar en mayores detalles matemáticos, pero simplemente se calcula evaluando crías de este animal, múltiples crías, y midiendo, en este caso, el peso del vellón. Y en base a eso, logramos tener esta estimación y después predecir lo que va a pasar con crías que aún no se han evaluado. Mientras más crías de este reproductor se evalúen, mayor es la precisión de esta estimación y por lo tanto más podemos confiar que realmente, si compramos semen de este animal, vamos a tener estos resultados en las crías. ¿Y por qué es importante lo que estoy mencionando? Porque en el fondo da cuenta de la relevancia de que cuando pensamos en un programa de mejoramiento genético, asumamos primero que los resultados que se obtienen en el primer ciclo productivo van a ser mejores mientras más ciclos tengamos de trabajo, porque vamos a empezar a aumentar la cantidad de datos y por lo tanto empezamos a aumentar la precisión de estas estimaciones y cada vez podemos confiar más en que los resultados que vamos obteniendo se acercan a la realidad, ¿ya? Ahora, cuando tenemos todo esto determinado y sabemos qué características estamos pensando y, digamos, elegimos un grupo de reproductores mejoradores y los empezamos a utilizar, algo que tenemos que tener en cuenta es la consanguinidad, ¿ya? La consanguinidad no tiene relación directamente con el programa de mejoramiento genético, no es una característica que vamos a medir como objetivo de selección, pero es muy importante tenerla en cuenta porque se refiere al grado de parentesco entre los individuos de un rebaño. Entonces, por ejemplo, supongamos que nosotros encontramos un carnero que tiene un DEP para finura de lana que se ajusta perfectamente a lo que queremos y por eso mismo entonces decidimos usarlo en sucesivas temporadas reproductivas. En algún momento, si hacemos eso sin una gestión genética de los cruzamientos del rebaño y de las hembras de reemplazo, podemos empezar a cruzar este animal o semen de este animal con sus hijas.
Y así entonces empezamos a aumentar la consanguinidad o el nivel de parentesco entre los individuos de un rebaño, y muchas veces cuando no hay registros de base puede que ni siquiera haya conciencia de que ese fenómeno está ocurriendo. Ahora, la consanguinidad también es una característica medible, se expresa en porcentaje y se ha expresado que aceptable en un rebaño sería idealmente menor al 6,25%, y ya a niveles críticos es cuando sube mucho más, a aproximadamente un 12,5%. ¿Cuál es la relevancia de la consanguinidad y por qué lo estoy mencionando? Porque existe algo que se conoce como la depresión endogámica, que simplemente muestra que cuando la consanguinidad, o sea, cuando un rebaño empieza a tener un mayor grado de parentesco entre sí, empiezan a aparecer efectos negativos que generan mermas en la productividad. Por ejemplo, podemos tener alguna reducción de la fertilidad, podemos tener alteraciones generales en el rendimiento productivo, en casos extremos pueden empezar a aparecer aumentos en la mortalidad, e incluso podríamos ver en algunos casos deformaciones en los animales que empiezan a nacer según el grado de consanguinidad que esté ocurriendo. ¿Y por qué lo menciono? Porque nosotros podemos tener reproductores con las mejores DEPs, con estos mejores desvíos esperados de progenie, muy mejoradores para una característica, pero si estamos teniendo niveles de consanguinidad altísimos en el predio, puede que ni siquiera seamos capaces de tomar ventaja de esa condición mejoradora de un reproductor, porque estamos enfrentando esta depresión endogámica que nos baja el rendimiento productivo del rebaño. Y eso nuevamente refuerza la importancia de llevar registros genealógicos y registros de gestión del rebaño, no solamente con el objetivo de elegir el mejor reproductor, sino como una forma de control de fenómenos como este que pueden afectar negativamente los resultados. Acá tengo un ejemplo, estos son resultados de INEA, no son de INEA Campenaique, son de un centro de investigación que está ubicado en la 7ª región del país, y muestra cómo estimaciones de consanguinidad han ido aumentando a través de los años, si bien no han llegado a los valores críticos, pero en el fondo lo muestro porque es una evidencia concreta de que este problema existe en los rebaños aun cuando no sea evidente visualmente o por otro tipo de registro, ¿ya? Y definitivamente situaciones como esta son un llamado de atención para hacer algún tipo de intervención y controlar esta tendencia al alza, pero también lo muestro porque en el fondo es un llamado a reflexionar que si esto está ocurriendo en un rebaño puntual de un centro de investigación, es muy probable que también existan otros rebaños del país y por supuesto acá en la región. Entonces es un factor a tener en cuenta y por supuesto un factor que tenemos que estudiar. Finalmente, como un último punto de estos conceptos básicos, voy a mencionarles algo que en los últimos años se ha agregado al campo de la selección genética, y es la selección basada en marcadores moleculares. Todos los conceptos que les he mencionado previamente forman parte de lo que se conoce como selección por genética cuantitativa, ya que son todas estas metodologías que datan de mucho tiempo atrás, que han demostrado que son efectivas y que seleccionan animales basados en los registros que uno puede hacer de sus características productivas. Sin embargo, con el avance de la biología molecular que hemos visto en los últimos años, se ha encontrado que en el ADN de los animales, en su código genético, existen algunas variaciones específicas del ADN, como en esta imagen estoy mostrando una representación del ADN de un animal, y un lugar puntual donde podría haber una diferencia en la composición, por decirlo de alguna forma simple, del ADN, que está formado por distintas bases moleculares, y lo que se ha encontrado es que hay algunas de estas variaciones en el ADN que se correlacionan con características productivas deseables. Acá, por ejemplo, me voy a salir del tema ovinos, y en el caso de los bovinos, por ejemplo, se ha avanzado bastante en el tema y hoy en día incluso existen algunos chips disponibles en forma comercial que evalúan una serie de características en base a marcadores moleculares y que son características deseables para producción de carne. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Cuál es el beneficio? Es que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos queriendo hacer selección animal por el método cuantitativo, nosotros tenemos que esperar hasta el momento de la vida del animal en que esa característica se expresa en su mayor nivel para poder medirla. Por ejemplo, tenemos que esperar hasta estar a una edad cercana al momento que el animal va a faena para medir condiciones de carne. O si queremos evaluar algún aspecto reproductivo, tenemos que esperar hasta que el animal
alcance su madurez reproductiva. Sin embargo, con los marcadores moleculares nosotros podemos obtener valores genéticos en edades tempranas de los individuos sin tener que esperar hasta el primer parto de una hembra, por ejemplo, etc. ¿Y cómo lo hacemos? Es un proceso que se realiza a nivel de laboratorio. Podemos tomar una muestra de pelo o incluso sangre del animal, la muestra de pelo es la más simple, y a nivel de laboratorio, mediante una serie de protocolos estandarizados, se extrae el ADN que está en ese pelo. Luego, cuando tenemos el ADN extraído, se amplifica el ADN ya para poder detectar estas variaciones y finalmente vemos como resultado los distintos alelos, se llaman, son las distintas variables, las distintas formas de un gen que se presentan en el animal. Y de esa manera, al verlo visualmente, podemos identificar el animal que presenta estos genotipos deseables, estos genes que se correlacionan positivamente con una característica y seleccionarlo en base a ello, ¿ya? Lo que quiero mencionar es que en la inclusión de marcadores moleculares, en la selección genética, por supuesto que abre un mundo de posibilidades nuevas. En Chile ya se han hecho algunas experiencias, sin duda, pero sí me gustaría resaltar que esto no reemplaza las técnicas de selección genética más tradicionales, que es en parte lo que yo les mencionaba antes, no reemplaza el hecho de que la toma de registros ordenada y confiable en el predio es al final siempre lo fundamental para que todas estas técnicas que después podamos hacer estén ligadas al animal correcto y finalmente podamos utilizar la selección genómica como algo que asiste y mejora la precisión y acelera también la selección por genética cuantitativa, ¿ya? Pero es bueno que sepamos que está disponible y que no es ajeno a la realidad productiva nacional. Ahora, ya teniendo claro este contexto general de algunos conceptos y qué está disponible, veamos algunos temas particulares de mejoramiento genético en ovinos. Primero, me gustaría que conversáramos acerca de qué características en general se consideran en ovinos como objetivos de selección, depende de qué queramos lograr con nuestros animales. Tenemos, por ejemplo, en características de lana, algunas de las características más relevantes que se miden es el diámetro de fibra y el coeficiente de variación de ese diámetro. El diámetro de fibra tiene que ver con el grosor de la lana y es una de las características que tienen mayor relevancia en determinar el precio de esta lana en mercados nacionales o internacionales. Por lo tanto, tiene una relevancia económica muy importante. También está el peso del vellón, que básicamente es cuánto rinde esta lana cuando es peso del vellón limpio, que también, por supuesto, es relevante. Y entre otras características que pueden ser de importancia está el largo de mecha y el factor de confort de la lana, ¿ya? Estas características podemos medirlas de forma relativamente simple tomando una muestra de lana del animal a la esquila y analizándolo mediante un equipo como el que ven en esta foto, que es similar a un microscopio, y que entrega, cuando uno pone la muestra de lana para analizar, entrega resultados de todas estas características. ¿Qué me interesa destacar? Que todas estas características que tradicionalmente se incluyen en diversos programas de mejoramiento genético para lana, tienen heredabilidad moderada a alta. Y si ustedes recuerdan lo que les expliqué previamente sobre la heredabilidad, es este tipo de características con heredabilidad moderada a alta la que realmente nos va a permitir ir logrando un avance considerable en el tiempo y por lo tanto representan características que son objetivos de selección con mayores probabilidades de éxito en nuestro programa. Ahora, en algunas características de carnes, nuestro foco productivo es mejorar la producción de carne. Tenemos que dentro de las más medidas está la profundidad del lomo, ¿ya? Y el área de lo que son y el espesor de grasa dorsal. ¿Cómo se miden? Acá hay una foto representativa con el animal, obviamente in vivo, porque si no, no tendría sentido hacer selección cuando ya lo hemos enviado a faena. ¿Y qué hacemos? Hacemos una evaluación ecográfica, ¿ya? Pero en este caso, el ecógrafo lo vamos a poner en el lomo del animal, a nivel de la 12ª a 13ª costilla, y esta es la imagen que se genera, ¿ya? En esta imagen, lo que ustedes ven acá dentro de esta área delimitada con rojo, corresponde al área de ojo del lomo, que en el fondo es el área simplemente del lomo del animal que está en esta parte, ¿ya? Además del área de ojo del lomo, se puede medir la profundidad del lomo, que hoy en día está siendo cada vez más y más utilizada, porque la profundidad del lomo como tal es una característica que tiene una heredabilidad mucho mayor
que el ancho del lomo, que es una de las mediciones que utilizamos para calcular el área, ¿ya? Por eso se ha empezado a utilizar con mayor fuerza el área del lomo, perdón, la profundidad del lomo. Y bueno, lo otro que se mide, está marcado acá con estos puntos amarillos, es el espesor de grasa dorsal, que tiene finalmente una correlación con el grado de engrasamiento que vamos a ver en la canal, así como en la profundidad del lomo tiene una correlación con la muscularidad que vamos a ver en la canal. Y nuevamente, estas características tienen una heredabilidad moderada a alta, por lo tanto, eso explica por qué cuando queremos hacer evaluaciones específicas en rendimiento carnicero, estas características aparecen en la mayoría de los programas de mejoramiento genético en distintos países. Cuando también queremos considerar características de crecimiento en los animales, ahí tenemos, bueno, algunas como el peso al nacimiento, el peso al destete o el peso adulto, y estas características tienen una heredabilidad moderada, por lo tanto también son objetivos razonables. Sin embargo, algo que quiero destacar es el caso de las características reproductivas, ¿ya? Dentro de las distintas características por las cuales uno puede seleccionar un animal, las características reproductivas se caracterizan, valga la redundancia, por tener heredabilidades bajas, ¿ya? Características, por ejemplo, como la fecundidad o fertilidad, tienen heredabilidades que están alrededor de un 0,08%. ¿Qué significa? 0,08. ¿Qué significa esto? Que un 8% de la característica depende realmente de la genética y un 92% depende de factores ambientales. Por lo tanto, tratar de seleccionar animales por fecundidad, la verdad es que probablemente no nos va a llevar a obtener resultados muy positivos en el mediano o incluso en el largo plazo. El caso de la prolificidad, tenemos una heredabilidad un poquito más alta, ¿ya? Ahí es alrededor de un 0,1. Ojo que las heredabilidades se calculan para cada caso y por eso hay un rango de variación. Por lo tanto, la prolificidad, que es el número de crías que se producen en una gestación, sí tiene una heredabilidad un poco más alta, pero sigue clasificando dentro de las heredabilidades bajas. ¿Y qué les quiero mencionar ahora? Un ejemplo concreto en el cual la selección genética asistida por marcadores moleculares nos ayuda a superar esta barrera. En el caso de la prolificidad de ovinos, se ha encontrado y se ha demostrado en múltiples investigaciones que hay un grupo de genes, hasta ahora son estos tres que estoy mencionando acá, que tienen una variante, ¿ya? O un cierto tipo de combinación que se caracteriza que se correlaciona con la tasa de ovulación del individuo. ¿Por qué? Porque estos genes se tienen que ver con el proceso de maduración de un ovocito. Esto es un ovario, ya una vista microscópica de un ovario, y estos genes, la expresión o la variante del gen que se expresa, tiene que ver con iniciar la maduración de este folículo ovárico para que se produzca la ovulación que ocurre en cada ciclo estral de la hembra ovina mientras no esté gestante. Entonces, nuevamente, nosotros podemos identificar estas variables, estas variantes de genes en el laboratorio y gracias a ello sabemos que hay ciertas combinaciones que se correlacionan con un nivel de ovulación mayor y por lo tanto con mayor prolificidad. Y entonces nosotros podríamos tomar una muestra de pelo de las hembras antes de que lleguen a la edad reproductiva, hacer estos análisis y seleccionar aquellas que porten este genotipo que nos asegura o que se correlaciona con un mayor nivel de prolificidad. Y de esa manera podemos generar un avance mucho más rápido y más certero en esta característica particular. Ahora, vamos a ver qué estamos haciendo en Magallanes, ¿ya? Hacia dónde van algunos de los objetivos productivos que se han estado discutiendo y cuáles son nuestras proyecciones futuras en tema de mejoramiento genético. Lo primero que quiero comentar acá es, bueno, ¿y por qué es importante que hagamos mejoramiento genético en la región o en el país? ¿Ya? Pero esta charla particularmente se enfoca en esta región. Acá volvemos un poco a una de las bases de la genética que dice lo siguiente. El fenotipo, que es lo que vemos de este animal, depende principalmente de dos cosas, de su genotipo, los genes que él porta, y del ambiente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros, en vez de hacer mejoramiento genético o llevar programas de mejora genética a nivel local, compramos semen, por ejemplo, de un animal que ha sido evaluado a nivel internacional, hay una diferencia muy importante, el ambiente.
Sabemos que la región de Magallanes, o Chile en general, en las distintas regiones del país, puede diferir mucho de los lugares en donde ese semen o ese material genético que estamos comprando fue evaluado. Por ejemplo, en el caso de los ovinos, la región de Magallanes puede diferir muchísimo del ambiente que se encuentre en Nueva Zelanda o en Australia. ¿Y por qué esto es importante? Porque un animal que rankea entre los mejores para una característica en Australia, en Nueva Zelanda o en otro país, no necesariamente se va a comportar de la misma forma cuando lo evaluamos en un ambiente local. Por lo tanto, es importante que seamos capaces de, no estoy diciendo no importemos semen, pero es importante que seamos capaces de, al hacer esas importaciones de material genético primero, tener un programa establecido que nos permita hacer un seguimiento del rendimiento de esa genética bajo las condiciones locales, así como también es importante que en nuestros animales seamos capaces de ir seleccionando aquellos que son mejoradores y que nos van a permitir en general ir aumentando la eficiencia productiva de nuestros rebaños. Dicho eso, me gustaría mencionar que INEA a nivel nacional desde en 2013 inició los trabajos para montar un programa nacional de mejoramiento genético ovino que actualmente está en curso. Este programa nacional tiene núcleos en estudio genético en distintos centros de INEA a lo largo del país, ¿ya? Uno de ellos es Campenaique, el cual tiene núcleos genéticos de las razas que aparecen acá. Suffolk, Texel, tenemos Paul Dorset, Corriedale y un núcleo de Coopworth, pero que es de menor relevancia en este momento. ¿Cuál es la idea de este Programa Nacional de Mejoramiento Genético de INEA, que hasta la fecha sigue en ejecución? Es ir evaluando estos animales, estos distintos núcleos genéticos, y poder poner animales con evaluaciones genéticas formales a disposición del sector productivo comercial, pero también está abierto a que productores que quisieran incorporarse en el programa puedan hacerlo llevando los registros respectivos y entregándolos a INEA para sus análisis. Ahora, en este contexto, durante este año particularmente, INEA Campenaique ha venido trabajando en 2 intervenciones en la región que buscan, en el fondo, ampliar los alcances de nuestro Programa Nacional de Mejoramiento Genético con algunas intervenciones mucho más enfocadas particularmente en la región de Magallanes y los objetivos productivos que podemos tener acá. Entonces, una de estas áreas de trabajo es lo que denominamos el Programa de Mejoramiento Genético Ovino de Carne en Magallanes. Este programa lo hemos venido trabajando desde abril de este año en colaboración con Daniel Benítez, que si acá en la audiencia hay personas de Punta Arenas cercanas al ámbito ovino, puede que lo conozcan. Daniel ha estado participando en Punta Arenas en algunas actividades relacionadas con curas ovinas y, por supuesto, él tiene una gran trayectoria de trabajo en mejoramiento genético, particularmente en ovinos de carne, en distintas entidades internacionales como en FAO, por ejemplo, y actualmente en algunas instituciones de investigación en Brasil. En colaboración con él y, por supuesto, con investigadores de INEA Campenaique, hemos levantado este programa de mejoramiento genético que en sus inicios se compone de 5 pilares principales, que son los que ustedes ven acá, ¿ya? Los primeros 2 es lo que hemos llamado el test de cruzamiento y desarrollo de corderos y el test centralizado de crecimiento de cordero, ambos realizados en animales de razas carniceras, ¿ya? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a evaluar dentro de los rebaños de razas de carne en Magallanes, de ir empezando a seleccionar los mejores animales de forma de ir generando a nivel local un banco de reproductores que sean mejoradores y que podamos utilizar posteriormente en cruzamientos terminales, pero con un respaldo genético de su condición mejoradora para ciertas características. Una segunda etapa consiste en hacer evaluaciones similares, pero en corderos cruza, que finalmente serían lo que nos estaría evaluando qué tanto estamos logrando hacer al seleccionar estos reproductores de razas puras de carne y posteriormente utilizarlo en cruzamientos terminales en la gran masa de rebaños doble propósito de Magallanes como los Corriedale, ¿ya? Para los que no sean familiares con el concepto, el cruzamiento terminal es simplemente cuando nosotros, sobre una base materna Corriedale, por ejemplo, ponemos un macho reproductor de una raza especializada en carne, como un Dorset, y el resultado de esa cruza, el cordero, va todo a faena. No se hace con el objetivo de dejar animales en el campo,
sino simplemente de mejorar el producto terminal que estamos produciendo. Y una última fase del programa considera el desarrollo de un concurso o una muestra de canales que básicamente busca resumir todo el trabajo hecho en las evaluaciones previas para llegar a decir, bueno, a resultado de esta selección genética realmente estamos siendo capaces de producir una canal de mejor conformación, que se ajusta mejor a los ciertos objetivos productivos, etc. Este programa se ha desarrollado, como les decía, durante este año. A pesar de las dificultades propias de COVID, hemos estado haciendo un trabajo obviamente a distancia, hemos mantenido varias reuniones con productores de la región para también poder dar la posibilidad a ellos a que nos puedan decir qué opinan de la estructura que se está proponiendo, cuánto se acerca o no a la realidad de acá, para de esa forma ir construyendo un programa de mejoramiento genético en donde nosotros como INEA somos obviamente la institución de investigación y damos todo el soporte técnico, pero que también sea construido en conjunto con los productores, porque finalmente los resultados que obtengamos de esto a mediano y largo plazo van a ir directamente en beneficio, obviamente, de la producción ovina de la región. Entonces, actualmente, ¿qué estamos haciendo? Ya yendo un poco más a la práctica. Estamos en la primera fase del test, que son las evaluaciones en animales de razas carniceras puras, ¿ya? En la primera etapa se desarrolla un test de crecimiento y desarrollo. Esta etapa actualmente está en curso como una fase piloto del programa, con algunos productores que se han aventurado a aplicarlo y con ovinos de Campenaique, donde estamos llevando los controles respectivos. Este primer test va entre el nacimiento y las 20 semanas de vida y controla las siguientes características. En el nacimiento, primero, tenemos que tener la identificación de los padres, ¿ya? Para ir empezando a construir un sistema de registros genealógicos. Por supuesto, tenemos que tener la cría identificada claramente con una identificación que sea irrepetible en el predio y con un sistema de identificación que sea confiable, como por ejemplo un crotal o que sea durable, ¿ya? Obviamente tenemos que registrar la fecha del nacimiento, el peso de nacimiento del animal, su sexo y el tipo de nacimiento, o sea, si nació de un parto único o doble. Y todos estos factores van a ser relevantes, no necesariamente como un objetivo de selección como tal, pero sí para poder ir corrigiendo al momento de los análisis estadísticos todos los datos que recopilemos de ese animal desde el nacimiento en adelante. Porque no es lo mismo comparar un animal que, por ejemplo, a las 8 semanas tiene un peso corporal de 20 kilos, pero que nació 15 días antes que otro animal que estamos comparando y que tiene un peso de 18 kilos. Por lo tanto, todas estas informaciones del nacimiento se utilizan después como factores de corrección para hacer comparaciones más justas, por decirlo de alguna forma, y que realmente no evalúen esos factores ambientales, sino que evalúen la genética de ese animal. A las 8 semanas simplemente se controla el peso corporal y este control a las 8 semanas básicamente no está enfocado en evaluar la performance o la capacidad de crecimiento del cordero como tal, sino que está pensado en evaluar indirectamente la habilidad de la madre de criar ese cordero, de producir leche, para poder sacarlo adelante, etcétera. Porque hasta esta fecha, ¿no es cierto?, principalmente el animal, en la mayoría de los casos, aún no se ha destetado, y por lo tanto este resultado nos habla mucho de la madre como tal. Y finalmente, en este primer test tenemos una evaluación a las 20 semanas, donde nuevamente se evalúa el peso corporal, pero acá también incorporamos la zoometría. ¿Qué es la zoometría? Acá en esta imagen se muestra. Es básicamente la medición en el cuerpo del animal de algunas características de importancia, como por ejemplo el largo del lomo, o por ejemplo, ¿no es cierto?, la profundidad torácica, etcétera, que se definen de acuerdo a lo que nos interese hacer. En nuestro caso, serían medidas zoométricas enfocadas en producción de carne. Y que nos van ayudando, ¿no es cierto?, a seleccionar un biotipo animal que se adapte a lo que se quiere lograr. Además, tenemos evaluación ecográfica para las características que yo les expliqué previamente de profundidad de lomo y de espesor de grasa dorsal, como una forma de ya ir generando datos de qué podemos esperar de estos animales en cuanto a su rendimiento productivo como carcasa. Y se va a controlar el perímetro escrotal, que obviamente es relevante cuando estamos pensando en que estos animales van a ser seleccionados como reproductores. El perímetro escrotal tiene una correlación
con la eficiencia que este animal va a tener como reproductor, pero también tiene algún grado de correlación con algunas características en las hijas de estos reproductores, como por ejemplo la edad en la que esas hijas van a alcanzar la pubertad, entre otras cosas. Al final de este test, con los datos que vamos a ver recopilados, que son básicamente datos de mérito propio de estos corderos que nacieron en esta temporada, se va a seleccionar los mejores para las distintas características que se están evaluando en forma ponderada, y ahí pasamos a la segunda etapa, que es un test centralizado de crecimiento de corderos, donde ¿qué va a pasar? Todos estos animales que se evaluaron en las distintas estancias que hoy en día están participando, más los animales de Campenaike, fueron evaluados en distintos ambientes. Esos corderos nacieron y se criaron hasta las 20 semanas en distintas estancias, y aunque sea todo dentro de la región de Magallanes, de todas maneras hay variaciones en el crecimiento de la pradera, en uno u otro sector de la región, etc. Por lo tanto, la segunda etapa toma los animales que se seleccionaron en cada una de estas estancias y los lleva hacia dependencias de Viña Campenaike, en donde luego de una cuarentena sanitaria, por supuesto, se juntan con los animales de Campenaike y los evaluamos por un periodo de 3 meses a todos bajo un mismo ambiente y bajo las mismas condiciones de manejo. Este test va entre los 6 y los 9 meses de edad y continúa evaluaciones de peso corporal mensualmente, y también hace nuevamente las medidas zoométricas para ir adaptando un biotipo que se correlacione con los biotipos carniceros. Hacemos mediciones de ultrasonografía, las que ya les he mencionado, y medimos perímetro escrotal, y esto al inicio y al final de la evaluación. Y luego de esto nuevamente seleccionamos a los mejores animales, pero ahora ya habiéndolos estudiado en forma centralizada. Esta es la primera etapa del test, que busca finalmente seguir replicándose a lo largo del tiempo hasta que hayamos evaluado una cantidad suficiente de animales y que estén adecuadamente correlacionados con sus registros genealógicos, para poder finalmente mostrar lo que yo les explicaba previamente, para poder calcular un desvío esperado de progenie para estos reproductores y poder comercializarlos o utilizarlos como reproductores en la región, pero con una evaluación genética certificada, no asumiendo que solo por pertenecer a una raza va a ser necesariamente mejorador, sino que habiendo seleccionado dentro de esa raza lo mejor que está disponible en la región de acuerdo a sus bases genéticas. Esta iniciativa, como yo les contaba, está en desarrollo y esperamos que el próximo año podamos volver a realizar otro ciclo de evaluaciones y que así se vaya prosperando en el tiempo. Además, está siendo reforzada por una iniciativa que no está siendo dirigida por INEA, pero sí está siendo dirigida por nuestro colaborador, Daniel Benítez, que actualmente reside en Brasil, pero él ha sido designado por el Reino Unido como el líder para ir generando una conexión entre productores del Reino Unido y productores de Magallanes y otros países latinoamericanos, de forma que se pueda traer genética inglesa de razas de carniceras, pero no solamente de traer el semen y usarlo acá, que es lo mismo que ya se ha hecho y que se sigue haciendo como práctica habitual, sino que seamos capaces en este caso de traer esa genética y utilizarla en la región, pero evaluarla y hacer un seguimiento de esa genética en el contexto de este programa que hemos estado desarrollando, para poder decir, bueno, podríamos eventualmente considerar UK como una nueva fuente de genética, pero no solamente porque ellos nos proveen sus evaluaciones, sino que porque nosotros lo evaluamos en la región y sabemos que aquí esos animales van a comportarse de una u otra forma. Por lo tanto, esperamos que esa iniciativa también venga a fortalecer todo el trabajo que se ha estado haciendo este año, y creemos que avanzar en esto nos va a ayudar mucho en mejorar a largo plazo la producción de carne en Magallanes, que finalmente representa la mayoría de las exportaciones de carne ovina del país. Ahora, en otro frente, estamos al mismo tiempo desarrollando una iniciativa que hemos llamado Provino en Magallanes, ¿ya? ¿Qué es Provino? Antes de empezar a contar de qué se trata la iniciativa. Provino es el Sistema Nacional de Evaluaciones Genéticas de INTA, ¿ya? En caso que alguien no sepa, INTA es el homólogo de línea, pero en Argentina. Este programa de evaluaciones genéticas está en operación desde 1991 y
ha demostrado a través de todos los años de operación resultados exitosos en ir mejorando genéticamente razas de doble propósito como el Corriel, por ejemplo. Ellos nuevamente entregan resultados de mérito genético en sus catálogos año a año, como DEPs o desviaciones esperadas de progenie, que ya les conté lo que eran, y también construyen índices de selección que en el fondo simplemente ponderan los resultados de desvío esperado de progenie para distintas características y les da un mayor o menor peso en base a la relevancia económica que tenga esa característica para un sector productivo particular. Este programa Provino ha demostrado ser exitoso, ha generado progreso genético de los rebaños en evaluación en Argentina, que les voy a mostrar de hecho algunos más adelante, y por lo mismo surgió la iniciativa de parte de INIA Campenaique de armar una colaboración con INTA para traer este programa y empezar a aplicarlo en los rebaños de Magallanes. ¿De dónde surgió esta idea? Precisamente de nuestros trabajos en reuniones con productores en el programa que estamos desarrollando en razas carniceras, en donde obviamente hubo una solicitud de hacer también un trabajo similar, pero especializado en razas doble propósito, que finalmente, por masa, son la mayoría de los rebaños de la región de Magallanes. Entonces, eso apareció para nosotros como una oportunidad de solicitar esta colaboración con INTA, que ya tiene un servicio de evaluaciones con trayectoria y resultados demostrados para este tipo de rebaños, y asociarnos entonces con ellos, en donde INIA es la contraparte técnica local que va a dar apoyo a los productores para sacar adelante el programa. INTA es el que nos apoya con el programa que ya tienen desarrollado y con generar las capacidades locales para sacarlo adelante, y finalmente somos capaces de generar un Provino Magallanes que os permita ir avanzando en el progreso genético de los rebaños Corriel u otros doble propósitos de la región de Magallanes, y que a futuro nos permita conectar genéticamente los rebaños de Magallanes con los rebaños de la Patagonia Argentina. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque como yo les expliqué también cuando hablamos anteriormente de los DEPs, la cantidad de datos disponibles que tengamos en un sistema de mejoramiento genético realmente aumenta la precisión de las estimaciones y entonces nos favorece mucho en los resultados que podemos obtener. Y por eso es que nosotros vemos, además del beneficio puntual de aplicar un programa de mejoramiento genético en Magallanes, que ya ha tenido resultados demostrados en Argentina, en condiciones ambientales similares, también vemos esta posibilidad de conectar genéticamente los rebaños como una muy buena forma de tener resultados mucho mejores. Nuevamente, esta iniciativa está recién en gestación. Hemos estado trabajando ya con una primera reunión con productores para dar a conocer la iniciativa. Hay conversaciones avanzadas con INTA, el acuerdo de colaboración está en proceso, por lo tanto, nuevamente, ¿no es cierto?, invitamos a los productores a que se sumen a la iniciativa, que esperamos iniciarla oficialmente en la próxima temporada, pero ya estamos avanzando con algunos productores pioneros nuevamente en tratar de ir avanzando algunas evaluaciones en esta temporada. El programa Provino de INTA básicamente mide características de lana, ¿ya? Entre ellas podemos destacar el diámetro de fibra o el peso de vellón limpio, entre otras, por supuesto, y también mide características carniceras como las evaluaciones ecográficas de profundidad del lomo y de espesor de grasa dorsal, que son las que les mencioné previamente. De esta manera, este programa permite, en una raza doble propósito, ir avanzando en ambos frentes de forma conjunta. Acá tengo, por ejemplo, algunos resultados que se han obtenido de las evaluaciones de Provino en Argentina, ya esto para la raza Corriel 2020, y tenemos, por este lado, evaluaciones en características de lana. En azul acá ustedes pueden ver el peso de vellón limpio y pueden ver cómo ha habido, si vemos el avance neto, un progreso positivo entre 2000 y 2018, y lo mismo, ¿no es cierto?, en el diámetro de fibra, que a pesar de que ha sido variable, ha tenido una cierta reducción en el tiempo también. Y por el lado de las características carniceras, ustedes pueden ver cómo evidentemente se ve un progreso genético hacia el aumento, tanto de la profundidad del ojo del lomo como del espesor de grasa dorsal. Esos resultados que hoy en día están disponibles para los rebaños argentinos, esperamos
en el mediano o largo plazo, tenerlos disponibles con nuestros productores, en la medida, por supuesto, que tengamos participantes que quieran llevar los registros y, principalmente, utilizar los resultados que vamos a recibir para realizar la selección de los animales. Finalmente, entonces, luego de comentarles qué ideas estamos trabajando y qué se viene de trabajo genético en la región, me gustaría simplemente, como comentario final, resaltar algunos desafíos. Esto resume muy bien cómo funciona un programa de mejoramiento genético. Básicamente, necesitamos datos de un núcleo genético, se envían estos registros al centro de análisis de datos y recibimos los resultados. Actualmente INEA tiene las capacidades de análisis informático, tenemos profesionales, investigadores especializados en el tema, INTA, Argentina, por supuesto que también tiene las capacidades, por lo tanto, ¿qué quiero decir? Esta mitad la tenemos. En lo que tenemos que trabajar y que es el principal desafío es en esta otra mitad, en poder tener los registros, en poder recibir esos registros de los distintos rebaños que quieran participar y que sean registros confiables. Y esto es un trabajo fundamental porque la verdad es que todo lo que les conté antes, todas las características que podemos seleccionar o no, la heredabilidad, lo que podemos lograr, nada de eso vale la pena si es que no somos capaces de sobrepasar la primera gran brecha que ocurre en Magallanes, pero también en muchos otros rebaños de otras regiones del país, que es poder tener un sistema, no un sistema de registro, sino una modalidad de trabajo que se familiarice con la toma de registros y que puedan ser registros confiables. Y que se entiende que en condiciones como la región de Magallanes, donde los sistemas son muy extensivos, puede ser una tarea que parece muy, muy difícil. Y es parte de los desafíos que nosotros también, como institución de investigación y transferencia tecnológica, queremos estar disponibles para ayudar a que vayamos sorteando esos problemas con distintas ideas, con capacitaciones para ir mejorando nuestra capacidad de trabajo, porque, y con esto quiero terminar, las dificultades que hoy día nosotros estamos enfrentando en la región de eventualmente no poder llevar los registros por la extensividad de los sistemas, son las mismas dificultades que las grandes potencias que hoy en día nos venden genética, y no solo que nos venden genética, sino que tienen una producción ovina que lidera el mundo, las enfrentaron hace 30 años atrás aproximadamente. Y hoy en día son nuestras potencias y son nuestros referentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que está bien que hayan desafíos que tenemos que enfrentar, pero nunca es tarde para partir, y si en 30 años estos países han logrado este avance, nosotros esperamos que si logramos levantar las iniciativas que estamos trabajando en Magallanes, quizás en 30 años también nuestra región, y por qué no otras regiones de Chile, van a ser capaces también de tener animales genéticamente evaluados que nos sirvan para mejorar la productividad nacional o eventualmente, ¿no es cierto?, para empezar también a exportar genética, pero en los niveles que corresponden, con la información certificada, entregando la información en forma estandarizada, por ejemplo, como con los DEPS, porque Magallanes tiene una condición sanitaria excepcional y eso nos daría muchas ventajas pensando en este camino. Por lo tanto, con eso quiero terminar la presentación, con esa llamada a la reflexión del potencial que tenemos por delante. Hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, estamos 30 años tarde, pero nunca es demasiado tarde como para partir. Así que junto con eso, me gustaría agradecerles a todos por su atención y bueno, pasamos a las preguntas. Muchas gracias, Camila. Estamos cerrando la presentación. Bueno, obviamente, como tú decías, estamos seguros que nunca es tarde para comenzar con el trabajo genético y tenemos situaciones espectaculares aquí en Magallanes para poder hacerlo. Solo falta que nos organicemos, ¿cierto? Y podamos empezar a trabajar, como tú decías, no en lo que es la toma de registro, sino que cómo generamos una estructura de trabajo que nos permita ir avanzando en esta captura de registro, pero con objetivos claros. Mientras no tengamos objetivos claros de mejoramiento genético, la verdad es que cada vez va a ser complicado. Por lo tanto, yo creo que estamos en un muy buen pie de poder empezar. Y agradecerte por la claridad en las partes básicas de lo que era mejoramiento genético. Yo creo que sirvió como una pincelada que a todos nos quedó bastante claro. Ahí hay que recordar algunas terminologías, algunos conceptos que vimos en la universidad hace muchos años, así que muchas gracias, pero además nos queda claro dónde estamos, pero más importante, hacia dónde vamos. Creo que eso es lo importante de
este tipo de seminario es mostrar no solamente el tema técnico, sino que ver hacia dónde queremos ir avanzando con todos estos temas técnicos. Así que vamos a pasar a las preguntas, y tenemos una pregunta de Demián Ceballos, que dice: hola Camila, ¿cómo se puede hacer para que los productores comiencen a comprar reproductores con evaluaciones genéticas y que las cabañas vendan animales con evaluaciones genéticas? Si bien en Argentina se hace mucha extensión y existe un programa Provino, que tú lo mencionaste, no hay mucha adopción de esta tecnología, o mejor dicho, la adopción es muy lenta. Esa es una excelente pregunta y me encantaría tener la respuesta definitiva, porque la verdad es que nos solucionaría muchos problemas. Concuerdo con lo que nos comentan, que en el fondo, claro, si uno hace todo este trabajo de mejoramiento genético, la idea es que sea valorado en el medio para que también los reproductores con evaluaciones puedan ser vendidos a un valor diferencial por el mérito que tienen disponible. ¿Cómo hacer para que eso traspase a la cultura regional y sea relevante? Pienso que es una pregunta muy difícil de respuesta. Pienso que sí, hay que hacer obviamente mucho trabajo en extensión y quizás de demostrar con ejemplos prácticos a los productores cuál es la diferencia entre trabajar con un animal que sí tiene una evaluación versus uno que no la tiene. Y pienso que eso tiene que hacerse una vez que tengamos productores que estén participando en estos programas de mejoramiento genético, y usar esos resultados no solamente para decir, mira, selecciona a este o a este otro animal, sino que también usarlos para trabajar en mostrar esas diferencias que se obtienen al trabajar con animales con evaluación genética. Pero no es una respuesta absoluta y es un gran desafío que tenemos que superar. Muchas gracias, Camila. Hay otro comentario, pregunta de Willy Ramírez, pregunta si el video quedará disponible. Sí, les comento a todos que va a quedar disponible el video en el canal YouTube de INEA, a lo mismo que la presentación de Camila, pero a aquellos que contesten la encuesta de satisfacción, que el link ya se colocó un poquito más arriba en el chat y se va a colocar más adelante. Así que van a tener acceso a ambos medios de comunicación. Demián pregunta nuevamente: en test de forma centralizada, ¿han pensado la selección de esos animales por consumo residual, una medida de alta heredabilidad y de alto impacto en los programas de mejoramiento? Por ahora, en la fase que está de desarrollo del test, no lo estamos considerando, y sin embargo, como este diseño que tenemos es un plan piloto, estamos abiertos sin duda a ir incorporando características a futuro en la medida que al menos hayamos sido capaces de ya tener esta base funcional que tiene las características que nos parecen más relevantes para enfocados en términos de producción de carne. Y por supuesto que a futuro pueden ir incorporándose otras, como la que mencionan, o no sé, hay otras también que hemos discutido, como el tema de la resistencia innata de los animales a infecciones parasitarias, que por ahora se ha dejado un poco de lado, pero son características que están y que vienen a futuro una vez que hayamos sido capaces de pasar la parte básica del programa. Muchas gracias, Camila. Aquí hay una pregunta un poco comprometedora, porque te preguntan: ¿qué te parece la raza Dorper para mejoramiento genético? Y te mandan saludos. Bueno, agradezco los saludos. Bueno, la raza Dorper, como raza carnicera, ha funcionado en la región. Tenemos un productor que tiene Dorper y también Catay, que son algunos núcleos de ovinos de pelo. Pienso que, ¿qué me parece? Creo que, en general, cuando uno piensa en una raza, depende mucho de dónde la vas a utilizar, por lo tanto, dar una respuesta absoluta es difícil. En la región sé que esos dos núcleos han funcionado bien. Sé también que Raúl Lira, que fue el que dirigió ese proyecto, está presente entre las personas que están atendiendo la charla hoy día, así que no sé si quieres hacer algún comentario, pero sí sé que ambas razas funcionaron en la región y se han mantenido los núcleos hasta el día de hoy. Gracias, Camila. De repente agregar que va a depender mucho de los objetivos de selección, los objetivos de mejoramiento y objetivos de producción, que también son relevantes, y cómo se inserta cada una de las razas, todo, pero la que sea en esos objetivos. Gracias. Antonio Seguic pregunta: ¿hay software especializado en la materia, por ejemplo, para llevar registros de genealogía? ¿Y cómo se llama y funciona el equipo que analiza los vellones? Ya. Voy a partir por el equipo. Se llama OFDA, ya es una sigla, o FDA por su nombre en inglés. Me olvidé de mencionarlo en la presentación. Ese equipo, en este momento, no tenemos uno disponible en línea, pero sí están laboratorios de INTA, que es a donde se mandarían a evaluar las muestras de lana del tema de Provino en Magallanes, ¿ya? Y como decía en la presentación, funciona básicamente como un microscopio,
pero para lana. Y la primera pregunta, ¿me la recuerdas, por favor? Sí, claro, si es que conoces algún software especializado que permita llevar registros de genealogía. Ah, ya. Bueno, sí, existen algunos software en este momento, no me viene ningún nombre en particular, pero puedo buscar y recordar los nombres específicos y enviarlos por correo, porque sí existen. Y también software específicos para hacer los análisis, que en ese caso con el que trabaja INEA es el ASRUM, que están las licencias y permite en el fondo obtener todos estos resultados que no se pueden obtener con un programa de análisis estadístico básico en el fondo. Sí, gracias Camila. Solamente repetir que están todos nuestros contactos en la página web de INEA, los correos, email, así que si alguien quiere mantener contacto, ya sea con Camila o con cualquiera de los que hemos hecho presentación en estos webinars, están cordialmente invitados a mantener ese contacto que para nosotros es súper enriquecedor. Otra pregunta, Antonio, en cuanto a los programas nacionales de distintos países sobre mejoramiento genético, ¿hay algún organismo o laboratorio o banco de genes internacional o alguno sea muy importante? Es una pregunta interesante. Pienso que más que un organismo particular, lo que sí existe son las grandes centrales en cada país, ¿no es cierto?, que tienen animales evaluados genéticamente y que uno puede acceder a ese material genético congelado desde cualquier lugar del mundo, ya sea en forma de embriones o de semen, y de esa manera, en el fondo, podemos tener acceso a ese material genético. Ahora, un gran organismo que tenga esos registros o ese acceso a información, pienso que en el fondo es más que nada en cada país. Y no es necesariamente un banco de genes, sino que es un banco de genética. Gracias, Camila. Bueno, les comento que se acaba de agregar ahí nuevamente el link para la encuesta de satisfacción para los que quieren recibir la presentación de Camila. Antonio Ortiz nos pregunta, ¿no se corre peligro de introducir razas mejoradas con altas exigencias de nutrientes en la zona de Magallanes? Esa es una pregunta muy buena y muy acertada. Evidentemente, ¿no es cierto?, cuando uno introduce un animal carnicero, la producción de carne tiene mayores requerimientos nutricionales por defecto que la producción de lana, y más aún cuando es un animal mejorador para esas características, las que solamente se van a expresar si el animal tiene una nutrición suficiente que le permita alcanzar su techo productivo. Por lo tanto, cuando nosotros planteamos todo este trabajo con razas carniceras, se asume que tiene que ir asociado, ¿no es cierto?, a un sistema de manejo diferencial, y por lo mismo es que lo que nosotros planteamos no es masificar estas razas carniceras y producir carne en base a razas carniceras puras, sino que tener algunos núcleos que tengan estos manejos diferenciados que les permitan expresar esas características y utilizarlos en cruzamientos terminales sobre una base corrier, de manera que obtengamos corderos con mejores características para producción de carne, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, sus requerimientos nutricionales no sean tanto más altos como cuando estamos hablando de razas carniceras puras. Pero sí, es un tema a considerar, sobre todo en regiones como la región de Magallanes, por supuesto. Sí, absolutamente de acuerdo. Y Ingrid Torres nos lleva nuevamente a la primera parte de tu charla, cuando hablaste de consanguinidad. Y la pregunta es, al mejorar genética e ir dejando las crías como reemplazo, ¿hasta qué punto puedo utilizar al reproductor en los cruzamientos para evitar un alto grado de consanguinidad? Bueno, eso también tiene mucho que ver con un tema de gestión predial. En la medida que se mantenga un control de que tú no empieces a cruzar un macho con sus crías, por ejemplo, es una buena forma para partir, ¿ya? De todas maneras, un reproductor, cuando estás pensando en un macho vivo, no deberías tenerlo por más de, qué sé yo, 2 a 3 años idealmente en un sistema, y si tu sistema de registro y gestión te permite evitar que se cruce con sus hijas, eso es una muy buena forma de controlar la consanguinidad sin tener que llegar a análisis más profundos del tema. Me parece. Tengo una pregunta por interno que me preguntan, ¿cómo incorporarse al programa de mejoramiento genético? Es muy simple. Simplemente tienen que mandarme un correo y de esa forma podemos empezar a conversar al respecto. Puedo escribir mi correo institucional en el chat para que les quede disponible y así podemos empezar. Sí, me parece espectacular. Si mientras lo escribe, de todas maneras, Adriana lo tiene un poquito más arriba, así que ya lo había incorporado. Hay una pregunta de Diego Núñez.
llegan de Richard, llegan felicitaciones, igual de Diego, que hace llegar las felicitaciones. Y yo creo que es una pregunta, Camila, que la voy a dejar para que la conteste de forma directa, ¿te parece? Porque creo que es una pregunta bastante larga y bastante técnica. Así que creo que va a ser mejor, y te pido las disculpas, Diego, pero yo creo que va a ser más fácil que la conteste de forma directa, Camila. Tengo otra pregunta acá, es si te encuentras que es necesario tener 2 programas de mejoramiento genético, uno para carne y uno para para animales de doble propósito. Es una muy buena pregunta y es necesario en el sentido de que lo que podemos esperar de los animales especializados en carne, las evaluaciones que vamos a hacer para ellos, en los tiempos específicos que las vamos a hacer, no necesariamente son extrapolables a un animal doble propósito. Y adicionalmente, cuando nosotros queremos diferenciar esto, en el programa en carne, para características carniceras, vamos a hacer un progreso mucho más rápido porque vamos a estar enfocados 100% en eso, mientras que en el animal doble propósito, el progreso neto puede ser un poco más lento porque vas tratando de avanzar en 2 características al mismo tiempo, que dentro de las distintas características de la carne hay algunas de ellas que tienen incluso algunas correlaciones negativas. Por lo tanto, es distinto, primero, son objetivos de selección distintos, y porque las evaluaciones que se hacen están diseñadas en tiempo y tipo específicamente para uno u otro objetivo. Perfecto, gracias, Camila. Y bueno, siguen llegando felicitaciones por la plática y siempre dicen importante la asesoría de los extensionistas para la toma de decisiones. Estamos absolutamente de acuerdo. No solamente la transferencia, que es parte de la misión de INEA, sino que también acompañar a los productores para tomar las mejores decisiones. Y la última pregunta, ya para ir cerrando, Camila, es ¿con cuántos animales hay que tener para empezar a trabajar? Preguntan, en un programa de mejoramiento genético. Bueno, esa también es una muy buena pregunta. Obviamente, como yo decía en la presentación, mientras más animales mejor. Y sin embargo, para partir, podemos partir con un grupo de 100 animales, 60 animales. En el fondo, lo importante, más que el número, es que partamos. Y de ahí en adelante, obviamente, la idea es ir aumentando, en la medida que vayan aumentando las capacidades técnicas, ir aumentando, obviamente, el número de animales en evaluación para que realmente podamos tener un universo de selección mayor. Pero no consideraría eso como una barrera para partir. Perfecto. Bueno, quedan algunas otras preguntas que han ido llegando por interno, así que te las voy a pasar, Camila, para que las vayas contestando, como siempre, por correo para cada una de las personas. Y vamos a ir cerrando. Darte las gracias por una excelente charla, muy clara, y como decía, tan importante como la claridad en los conceptos, la claridad hacia dónde vamos como Magallanes, hacia dónde vamos como país en el tema de mejoramiento genético, en el tema de producción animal. Así que darles las gracias a todos los que nos acompañaron hoy día, al igual ya se empiezan a repetir las caras, nos han acompañado en varios webinars, y la invitación queda hecha para la próxima semana, para el próximo webinar, que va a llegar la información con tiempo para que todos nos puedan acompañar y seguir disfrutando y aprendiendo, ¿cierto? Y, ¿por qué no?, discutiendo y conversando en este espacio de camaradería, que ha sido una forma excelente de poder mantener el contacto con todos ustedes durante esta pandemia que nos afecta a todos. Así que un abrazo grande, gracias, Camila, un abrazo grande nuevamente, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias también a todos los presentes por todas sus preguntas y felicitaciones y saludos también.